Seguimos con esta serie de este héroe bíblico tan fascinante como es David, ¿verdad? Aprendiendo un poco de cómo ese corazón en el que Dios se fijó es un corazón del que podemos aprender y tiene muchas virtudes. Hoy vamos a hablar del positivismo, de ese corazón positivo que se transforma o que equivale a una actitud positiva en la vida. Volvamos un poco en el tiempo, imaginémonos al David pastor, ese que llega a dejar la comida a sus hermanos cuando están en la guerra con los filisteos. Era un muchacho. David se cree que para ese momento tenía 18 años. No era ni siquiera de conformidad con las normas o con las reglas del pueblo de Israel apto para estar en el ejército. Un muchachito acostumbrado a estar en el campo pastoreando, menudito, probablemente no muy grande, pequeño. Nadie confiaba en él. Era un muchacho. Ni su propio padre, mucho menos el rey, sus hermanos. Pero David sí confiaba en sí mismo. No en sus capacidades, no en su fuerza física, tampoco en su edad, sino en su Dios. David conocía a Dios. Ya lo había librado varias batallas, dice primera de Samuel 17:37. Recordemos que se hablaba de que había combatido contra osos, contra leones. Goliat, dice también la palabra, por el contrario, era extraordinariamente alto. Dice la palabra que medía 6 codos y un palmo, eso es casi 3 metros, 2.9 metros. David, por su parte, yo me imagino que promedio de edad, 1,65 m, 1,70 m lo máximo, así como tampoco, ¿verdad? Como que fuera muy grande. La malla, la cota que cubría a Goliat pesaba 57 kilos. Ni mi señora pesa eso. 57 kilos es gran peso y eso lo portaba en su cuerpo. Por el contrario, Goliat era un soldado, una persona que se alimentaba bien, por su mismo tamaño era una persona gruesa, fuerte. Solo la punta de su lanza, dice la misma palabra, 1 Samuel 17, versículos 4, 5 y 7, dice que pesaba 60 ciclos, o sea, casi 7 kilos, solo la punta de la lanza. Impresionante. A eso se estaba enfrentando David. Yo creo que todos, sin lugar a dudas, ante un monstruo de ese tamaño, hubiéramos corrido. Ninguno hubiera atrevido a enfrentarse a él. Dice la misma palabra que los soldados israelitas huían despavoridos cuando lo oían gritar. Yo me imagino a David en medio de todos ellos, viéndole el rostro de todo el ejército de Israel asustado, lleno de pánico. Saúl, su rey, el que había escogido el pueblo, el que le había pedido a Dios, aquel que dice la palabra que era grande y fornido, estaba en su tienda, asustado, preocupado. Todos repetían el nombre de ese monstruo que estaba parado al frente, Goliat, con temor, con miedo. Y ahí estaba David, parado frente a ese energúmeno, el elemento más desafiante. Ninguna bestia con la que se había enfrentado se comparaba al gran Goliat. ¿Quién va a salir a luchar contra alguien así? Yo me imagino que todos pensaron lo que yo estoy pensando en este momento. Meterse con ese monstruo es derrota segura, no hay nada que hacer. Lo masacra a uno. Ni Saúl se estaba atreviendo. Sin embargo, David no corrió. ¿Por qué? Porque el más menudo, el que no era soldado, el más pequeño de todos, no corre. ¿Qué marcó la diferencia entre Saúl y el rey y David el pastor? Entre el ejército completo de Israel preparado, incluso sus propios hermanos que se burlaron de él, lo regañaron por estar ahí, por estar preguntando, y un pastorcito de 18 años llamado David. Esa actitud, ese corazón positivo es el que vamos a estudiar hoy. De él vamos a aprender. ¿Qué tal si me acompañan un ratito en oración y nos predisponemos para esta enseñanza? Le damos gracias, Señor, por una oportunidad más de estar en tu presencia, de sentarnos a escucharte, de abrir nuestros corazones a lo que tú tienes preparado, Señor. Permítenos ser vasos receptores, permítenos crecer más en ti. Permítenos, Señor,
salir de aquí hoy entendidos de que es nuestra actitud, de que es nuestra disposición, que es un corazón abierto, contrito y humillado, el que nos da la fortaleza, el que nos hace diferentes, el que nos hace, Señor, que este paso que damos por la tierra como forasteros no sea un paso fortuito, un paso desapercibible, sino un paso que marca huellas, Señor. Permítenos marcar huellas, permítenos marcar vidas, permítenos, Señor, ser como Jesús. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos sabiduría, danos disposición. Abre los oídos de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu para recibirte. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué hace un corazón positivo, una actitud positiva? Vamos a utilizar este ejemplo de David y nos vamos a enfocar en 1 Samuel 17. Vamos a estar metidos hoy precisamente en la historia de David y Goliat. La primera, no ceder ante el desánimo. Dice 1 Samuel 17, 26. A ver si me la ponen. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Todos estaban asustados. El pueblo de Israel completamente estaba asustado, temerosos del monstruo que tenían. Pero para David la situación era insostenible. Él no lo soportó. Ver cómo aquel retaba al pueblo de Dios, cómo aquel monstruo que estaba allá parado los retaba y los insultaba, eso tenía herido a David. Mientras el pueblo estaba el ejército, estaba totalmente acomplejado, preocupado, desanimado, David estaba exasperado. Había algo que estaba por dentro borbollando. David consideraba que todos los insultos de Goliat eran dirigidos a Dios, no al pueblo, no al ejército. Por eso les dijo enérgicamente a los soldados que había que acabar con él, que ese filisteo pagano no podía estar más allá de su Dios. Su hermano mayor, Eliab, no tardó en enterarse de lo que andaba diciendo David y lo reprendió, lo regañó, lo acusó de haber ido solo a curiosar, que cómo iba a ir él a ver una batalla de esas, a ser un curioso, a burlarse. El ejército de Israel, igual que su rey Saúl, se había sumergido en el desánimo. ¿Por qué? Porque confiaba en sus fuerzas, porque no se sentían capaces ante ese gigante. Y se dejó abrumar por los gritos del gigante. A David, por el contrario, lo tildaron de soñador, de iluso, y empezaron a mermar su ánimo, a tratar de mermar su ánimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido sujetos a veces de burlas, de chotas, de personas tóxicas que nos dicen que no podemos, que cuando tenemos un sueño o tenemos un principio, un objetivo, más bien nos echan atrás? ¿Quiénes son los que te rodean? Muchas veces nos dejamos ir por la voz del hombre y no por la voz de Dios. David no se dejó desanimar. Él escuchó la voz de Dios y no la voz del hombre. Mi esposa, Mariane, que además de que tiene muy buen gusto, como podrán ver, es una mujer muy inteligente, muy sabia. Y siempre dice que quien te ama te hace crecer. Tu pareja, tus padres, tus hijos, vos siempre querés lo mejor para ellos. Y si tienen un sueño, lo encorajinas, lo envalentonas para que lo tomen. Cuando una persona ama, hace que la otra crezca. Esas son las voces que debemos escuchar. Porque las voces de Dios no están cargadas de ofensas ni de humillaciones. La voz de Dios está cargada de paz. Y una persona que te habla con frases de paz es una persona que es en ese momento una voz de Dios. Y es por la que debemos dejarnos guiar, la que debemos escuchar. David escuchó la voz de Dios, no escuchó la de sus hermanos, no la escuchó la del ejército. Escuchó el llamado de Dios ante una circunstancia como esa. David no era un soñador. Confiaba en Dios porque lo conocía. No era la primera vez que lo iba a sacar de una. Lo había sacado de las garras de los osos, de los leones. Ya David había sido probado. Sabía por experiencia propia
que Dios es un Dios protector y que cumple sus problemas, sus promesas. Ese es tener un pensamiento positivo ante la duda. ¿Me va a matar ese gigante? Ni siquiera lo pensó. ¿Me va a derrotar ese gigante? Tampoco lo pensó. Él estaba confiado en que iba a ir a la batalla protegido por Dios y que la batalla se la iba a entregar, que a Goliat se lo iba a entregar Dios en sus manos. Siempre he dicho que a nosotros nos pintan la figura del demonio muy diferente, un bicho grande con cachos y colmillos de color rojo y con una cola, pero el diablo no es eso. El demonio es una cosa pequeñita que se te para aquí y que cuando vos querés hacer algo te siembra duda. Y si pasa una mujer muy hermosa, cristiana, buena, y vos decís, esa va a ser la madre de mis hijos, el demonio se para y te dice, usted no se ha visto en un espejo con esa cara, ¿cómo lo van a volver a ver? Y uno se echa para atrás y dejas pasar el amor de tu vida, la persona que Dios tenía para ti. Que cuando estás en el trabajo y va a haber un ascenso y dicen que apliquen, porque hay un puesto vacante, uno dice, lo voy a hacer, y se para esa vocecita aquí y te dice, usted, por favor, si sos más cerrado que un bombillo, ¿cómo te vas a aplicar para eso? Usted no tiene dónde mando, usted con esa pinta. Y uno dice, sí, mejor no aplico. Esa es la duda. Pero Dios no dice eso. Dios tiene un ADN inserto en ti. En tu ADN está la presencia de Dios. Sos victorioso, sos un hijo, sos un príncipe. Esa es la voz que debemos escuchar. Goliat vociferaba, dice 1 Samuel 17, del 8 al 10, que se detuvo ante los soldados israelitas y les decía, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl, el gran rey Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Retaba e intimidaba, yo solito contra todos ustedes. Escojan al que quieren, con la mano aquí amarrada. Y el pueblo se intimidó. El ejército se echó para atrás. Saúl se encerró en su tienda. Nosotros somos muy dados a escuchar las voces de los gigantes, de nuestros propios gigantes. Escuchamos la voz de la deuda, la voz de la enfermedad, el pesimismo, el miedo, la duda, la adicción. Y ese gigante lo hacemos cada vez más grande con nuestros temores y nuestras dudas. Y ese temor va creciendo, va creciendo. La respuesta de David a este reto sigue siendo hasta el día de hoy una declaración de fe de las más grandes que yo he escuchado. Es que nada más hay que imaginarse el cuadro. El enanito pequeñito, menudito, ese chiquillo, ese carajillo de 18 años parado frente al gigante, con las piernas al descubierto, el otro bien lleno de armadura, con unas piernas, unas tucas así, me imagino. Y David aquí pequeñito, y se vuelve y le dice, tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Eso es una actitud positiva. Yo no voy solo. Dios va adelante. Dios va conmigo. Pero no es solo una frase para repetir. Es una declaración de fe. David no solo lo creía, lo vivía. Ya lo había hecho. Ya lo había sentido. David sabía que el poder y las armas de un ser humano eran lo de menos. Porque ante el poderío, la gracia, la inmensidad de Dios, eso no hacía mella. Bien dice David, la batalla es del Señor. Nosotros a veces queremos enfrentarnos a nuestros propios gigantes con nuestras armas, con nuestra inteligencia, con nuestra riqueza, con nuestras mentiras, con nuestra apariencia. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que para el cristiano la batalla ya está ganada, porque la batalla la libra Dios. Es Dios quien te da lo que necesitas, no lo que quieres. Es Dios quien resuelve. Es Dios quien sabe y ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros padecemos de miopía porque solo vemos a corta distancia, pero no vemos más allá. Dios ve más allá.
Lo segundo que nos muestra David para enfrentar el desánimo con un corazón positivo, con una actitud positiva, es un cambio de actitud. David no era ciego, David estaba consciente del tamaño, de esos 3 metros de mole que tenía al frente, la estaba viendo. También estaba viendo y sentía, olía el miedo del ejército de Israel alrededor de él. Pero eso no lo intimida, él no se asusta, él no se oculta, no comete el mismo error que Saúl, no comete el mismo error que el ejército de Israel. No se compara a sí mismo con Goliat. No soy yo contra Goliat. Más bien compara a Goliat con el Dios que creó el universo. Y a la par de Dios, Goliat era un enano. A la par del Padre, nuestros gigantes son pequeños. A la par del Dios que todo lo cree, que todo lo posee, que todo lo sabe, que es el dueño de tu vida y la mía. Tu gigante y el mío es un enano. Es pequeñez. David no fijó su mirada en su gigante. Fijó su mirada en el Dios que es más grande que cualquier gigante. Yo soy de los que tiende más a preocuparse que a ocuparse. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa. Generalmente ya mi señora me conoce y sabe que cuando yo tengo juicio, la semana de juicio para mí es terrible porque no duermo. Y paso masticando el juicio y le doy vueltas y pienso en qué va a decir el abogado contrario y cómo va a ir el juez y qué prueba me va a presentar y cuáles fueron los alegatos. Y el día antes del juicio no duermo. Como el murciélago, a las 2 de la mañana estoy con los ojos así pelados estudiando el juicio y preparándome y de todo. Más preocupado que ocupado. Y la mayoría de las veces, porque este país es así, llego a juicio y está suspendido. Y pasé una semana sin dormir. Pasé más preocupado que ocupado. Esto no quiere decir que no tengamos que atender nuestros problemas. Pero una cosa es que nosotros atendamos nuestros problemas y otra cosa es que el problema se haga cargo de nosotros. Y sea la atención del problema sobre nosotros. La vida no es para vivir los problemas, es para solucionarlos. Tenemos más que ocuparnos que preocuparnos. Y saber que nuestras vidas están en las mejores manos. Que nuestros problemas están en las mejores manos. Que nuestra salud está en las manos del mejor doctor. Que nuestro problema legal está en manos del mejor abogado. Que nuestras finanzas están en las manos del mejor administrador. El Dios en el que creemos. Igual que David, ver a ese Dios y no al problema. ¿Te ves en esta situación? Yo sí, muchas veces. Muchas veces me tengo que enfrentar a enanos que yo convierto en gigantes. Muchas veces nosotros convertimos a nuestros enanos en gigantes y nos enfrentamos al gigante del orgullo, al gigante del desánimo, al gigante de la irritación, del enojo, de la frustración, a los envidios, a los deseos. Y se alzan amenazantes, más de 3 metros a veces. Y entre más les los alimentamos, más grandes se ven y más grandes parecen. David nos muestra la forma correcta de enfrentarnos a los enemigos. Y lo dice. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree mi orgullo? ¿Quién se cree mi adicción? ¿Quién se cree mi mentira para poder desafiar el poder de Dios? Pero si nosotros no creemos en eso, no sucede. No sucede. Tenemos que ver más allá. Si te crees derrotado, vas a terminar derrotado. Máxima, no hay otra. Dios es fuerte y poderoso. David eso era lo que creía. David simple y sencillamente sabía que Dios era más poderoso que 1000 Goliaths. Lo creía, lo vivía. El gigante formidable que atemorizó al ejército de Israel para él no era nada. Porque ese gigante a la par de Dios era peccata minuta. Este poder y esta fuerza están completamente disponibles para nosotros cuando nuestro gigante nos desafíe. Ese Dios del que somos hijos, ese Dios que nos permite llamarlo papá, siempre está disponible para enfrentar a tu gigante como cualquier padre que corre cuando un hijo está en peligro.
y lo llama. Solo basta. A veces ni siquiera pronunciar su nombre, solo alzar la mirada porque él ya está ahí. Interesante que analicemos un poco el contexto de la batalla. Goliat y David. Mientras Goliat basa su estrategia de batalla en su fuerza, en su altivez, en su tamaño, en sus armas, David se enfrenta con sus debilidades. Un gigante de 3 metros contra un enano de 1,70 m, un hombre fuerte contra un muchacho delgado, un soldado cubierto de malla con armas, contra un muchacho que dijo, no me pongan eso porque no me la aguanto, no me den la espada de Saúl, no me den su armadura, no me la aguanto, pesa mucho para mí, no me puedo mover. No toma espadas, y tengo que tomar una piedra. El mismo Goliat le dice, ¿acaso yo soy un perro para que me vengas a mí con palos y piedras? Todas esas debilidades que vio Goliat se convirtieron en las fortalezas de David. Al no tener esa malla tenía más movilidad. No esperó jamás Goliat que cogió una piedra, le fuera a pegar en la frente y lo fuera a matar. Se le paró al frente sin miedo. David tomó las debilidades que vio Goliat en él y las convirtió en sus fortalezas. Lo que nosotros a veces creemos que son nuestras debilidades, Dios las forjó en nosotros como nuestras fortalezas. Y la clave de resolución en un combate. Marianne dice que cuando a veces los que somos un poquito atarantados, cuadrados y además no tenemos paciencia, cuando tenemos que abrir un tarro es terrible, ¿verdad? Entonces lo agarramos, lo golpeamos y le hacemos fuertísimo. Y llega mi esposa y agarra el tarro y le hace así. O a veces hace, yo no sé, todas las mujeres tienen ese toque maravilloso que le hacen al tarro así y lo abren como si nada. Mi esposa siempre dice, con inteligencia, no con fuerza. Muchas veces queremos enfrentar nuestros problemas con fuerza bruta, con ira, con emoción, y se nos olvida que es la mente la que es más poderosa. Si el débil sigue las reglas del fuerte, va a perder. Pero si reflexiona y piensa serena e imaginativamente, las posibilidades de ganar van a aumentar notoriamente. Estados Unidos es supuestamente la potencia más grande del mundo, con un ejército impresionante. Y países tan pequeños como Vietnam, como Irak o Afganistán le han ganado guerras y lo han sacado de sus tierras, utilizando sus debilidades. En la guerra de Vietnam, a los norteamericanos, a los soldados, les regalaban los Camel. Ese era el cigarro que fumaban los norteamericanos, el ejército norteamericano. El tabaco del Camel se moja en una miel especial. Los vietnamitas, no teniendo las armas que tenían, acostumbraron a las abejas asesinas, a las africanizadas que habían en Vietnam, a perseguir esa miel. Y muchos miembros del ejército de los Estados Unidos perecieron en manos, mejor dicho, en aguijones de abejas africanizadas y no bajo las balas del Vietcong, con inteligencia y no con fuerza. Tú y yo no somos muy diferentes, nosotros no somos muy diferentes. Se nos hace muy fácil negociar con los problemas. Por eso queremos dinero, queremos fama, queremos poder, queremos belleza, queremos tener algo más con qué poder negociar. Queremos ser admirados y que los problemas se resuelvan fácilmente. Curiosamente queremos ser Goliaths, queremos ser Dios. J.K. Rowling, la escritora famosa de Harry Potter. J.K. Rowling era una maestra que quería estudiar idiomas y fue rechazada de 3 universidades. Se casó, se fue a vivir, aplicó como maestra de inglés y su marido le dio sopa de muñecas. Era víctima de violencia doméstica. La despidieron del trabajo como maestra. Sentada en un café, muriéndose de hambre, en sus peores necesidades decidió que iba a escribir un libro. Y su madre se muere. Camino en el tren, empieza a escribir Harry Potter. En el medio de sus gigantes, enfrentando a sus gigantes, encontró en lo que mejor hacía, en sus ilusiones, en su mente voraz, que divagaba a veces,
la salida a sus problemas. Tomás Alva Edison, el creador de la bombilla eléctrica. ¿Saben cuántos intentos tuvo Tomás Alva Edison fallidos antes de poder idear la bombilla eléctrica? 1000. Y dijo, no son fracasos, he conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. De lo que para muchos era el fracaso, de lo que para muchos fue la ineptitud, hasta la idiotez. Él supo cómo aprender para lograr. De las debilidades sacó la victoria. ¿De dónde uno saca fuerzas para lidiar con los problemas que nos trae la vida? ¿Cómo hacemos para estar de pie ante tantos embates? Curiosamente, hablábamos mi esposa y yo cuando nos piden que hagamos algo, generalmente el demonio agarra precisamente el tema como para atacarnos. En este caso era el desánimo y hemos sido muy atacados en estos 3 días con temas que afectan directamente el ánimo. Y uno se pregunta, ¿cómo hago para pararme hoy y hablarles de cómo luchar contra el desánimo? ¿Cómo, si estoy siendo tan golpeado, vengo a ponerles la cara y explicarles cómo se enfrentan los gigantes y los míos cada vez se hacen más grandes? David no se dejó estorbar por las ropas reales que no le servían, por todo lo que Saúl le quiso dar. Él se enfrentó con sus armas naturales. El cayado, la honda, las piedras, todas sus herramientas de pastoreo. Dios lo preparó durante los años anteriores, cuando estuvo pastoreando, para este momento. Practicó con osos y con tigres o con leones cómo usar la honda para enfrentar a Goliat, para ese momento. El ser pastor era el trabajo vergonzoso de la familia. Pero poco a poco esa labor que era su debilidad lo hizo convertirse en el rey de Israel, en el héroe de Israel. Dios estaba preparando a David. No existe la debilidad como tal. El hecho de que estemos hoy aquí parados enfrentando el desánimo y que tengamos gigantes también, no nos hace débiles. Depende de cómo lo veamos. Si tú lo quieres ver como un lastre, será un lastre. Si lo quieres ver como una forma de aprendizaje, será una forma de aprendizaje, una preparación. ¿Cómo nos preparamos a estos embates? Como les decía ahora cuando iniciaba esta parte, sacando lo mejor de mí. ¿Y qué es lo mejor de mí en los peores momentos? La fe, la paciencia, la confianza en un Dios que todo lo puede. Es así como un embate. No van a desaparecer, van a estar ahí. Lo único que va a variar es el tamaño. Porque si confiamos en Dios, vemos a ese Dios todopoderoso, ese gigante se va a convertir en un enano. Y al final terminará derrotado. La otra actitud de David que le hizo, que lo hace ser un triunfador, es ser diferente. Él marca la diferencia. Vean qué curioso. Todo el ejército de Israel estaba atemorizado. Después de que David toma la decisión, se va y mata a Goliat. Vean lo que dice 1 Samuel 17, del 51 al 52. A ver si me ayudan ahí con él. Dice, luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Luego, ¿a qué sigue? El 52, por favor. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saraín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Ese ejército que estaba temeroso atrás, que no temía, solo con la actitud de David, marcó una diferencia y se volvieron valientes y derrotaron al ejército. Una actitud positiva marca diferencia, marca camino, marca la senda. La actitud hace la diferencia. ¿Cuál es la actitud que nos acompaña por la vida? Una pregunta clara, pero al mismo tiempo reflexiva. ¿Nacimos con estas actitudes o las vamos forjando a través del tiempo? ¿Nacimos negativos? ¿Nacimos pesimistas? ¿Nacimos melancólicos? ¿O lo hemos ido cambiando? Una pregunta necesaria y al mismo tiempo compleja. ¿Por qué tenemos actitudes negativas? ¿Qué las causan en nosotros? La duda, el dolor,
la frustración. Y otra pregunta, mucho más compleja todavía. ¿Es tu actitud tu mejor amigo o tu peor enemigo? Cuando tienes que enfrentarte a tus gigantes, ¿de qué lado está tu actitud? La actitud es tan importante que marca positiva o negativamente cada cosa que hacemos, ya sea en nuestro hogar, en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Cuando tomé la decisión de ser cristiano, mi familia es aferradamente católica y yo se los respeto. Yo salgo de una familia católica y decido ser evangélico, ser cristiano. Cuando yo tomo esa decisión, recuerdo que yo llegaba a la casa de mis padres y mi papá sacaba 2 tapas de olla. Y apenas entraba empezaba a sonarlas y decía, ya llegó el pandereta. Mi madre me dejó de hablar un mes o más, porque incluso recuerdo en una conversación le digo, pero si es el mismo Dios el tuyo y el mío, ¿a quién persigues? Si tu abuela estuviera viva, mi abuela es una figura muy fuerte para mí en mi vida. Se mataría y volvería a la tumba. Qué dicha que está muerta para que no te vea así. Sin embargo, el cambio en mi vida empezó a cambiar a mi familia. Y entonces mi esposa y yo estábamos en reuniones de familia y antes de comer empezábamos a orar. Y poco a poco mi familia no empezó a comer de una vez, empezó a esperar a que empezáramos a orar. Después se involucró en la oración. Hoy en día dice, ¿quién va a orar? La actitud marca la diferencia. Y tenemos que dejar huella. Ricardo me dijo una vez algo que me marcó mucho. Tenemos 2 opciones. Pasar por la vida y simplemente pasar, pero el cristiano no. El cristiano tiene que dejar huellas donde quiera que esté. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, de vacaciones, en reunión. Donde quiera que estemos tenemos que dejar huella. Nuestra actitud marca esa diferencia. Dios puso en nuestro ADN todo el potencial para ser más que vencedores. Pero ¿por qué muchos no logran despegar? ¿Por qué muchos no logran ser vencedores? La respuesta está determinada por la actitud con la que enfrentas los retos, con lo que enfrentas los problemas. La actitud la podemos definir como la perspectiva con la que enfrentamos un conflicto. Una batalla no se gana o se pierde en el terreno físico, sino en el terreno de la mente. Aquí está. Cuando tenemos una actitud equivocada hacia la vida, perdemos todas las batallas. Y por eso sufrimos todas las derrotas. La actitud hace la diferencia. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando leemos la historia de David contra Goliat, todos admiramos a David. Qué chiva David, qué valiente David, qué fuerte David. Pero aquí adentro, queremos ser Goliat. ¿Y cómo queremos ser Goliat? Muy sencillo. Si estamos enfermos, pedimos salud. Si tenemos problemas económicos, pedimos riqueza. Si tenemos problemas de autoestima, queremos ser notados. Eso es lo que representa Goliat, lo que representa tu gigante. Pero ¿qué pasa si el camino de Dios es trabajar tus debilidades? ¿Qué pasa si Dios quiere que seas David y no Goliat? Y que cuando tenés problemas económicos, no quiera que tengas riqueza que te puede perder, sino que aprendas a administrar. ¿Qué pasa si cuando estás en la enfermedad Dios no quiere darte salud, sino enseñarte a lidiar con ella y ver más allá, curarte el alma, el espíritu primero y después el cuerpo? Todos queremos ser como Goliat. Admiramos a David, pero preferimos ser como Goliat porque es el camino fácil. Somos a veces también como Saúl, estamos asustados ante el Goliat que enfrentamos. O somos uno de los hermanos de David que empieza a decirle y a regañarlo, a insultarlo, a devolver reproches. Pero esta batalla no es de David, esta batalla no es de Juan Carlos, esta batalla no es tuya. Esta batalla es de Dios. Y David se sintió obligado a buscar la gloria de Dios, no la gloria personal en esa batalla. Él fue ahí a defender a su Dios. Nosotros buscamos ganar las batallas para vanagloriarnos nosotros, para decir, qué galleta, salí de este. Qué galleta, lo superé. Tenía un cliente que tuvo cáncer, muy creyente.
Él y la esposa oraron, se fueron a tratamiento y se curó de cáncer. Se curó del cáncer. Poco tiempo después le volvió el cáncer. Y se paró y dijo, Dios me curó de la primera, de esta también me voy a curar, no me voy a tratar. Y le voy a demostrar a todos que Dios está conmigo. Y Dios siempre estuvo con él, pero de esta no salió. Porque buscó su gloria. No era lo que Dios quería. Él le dijo a Dios lo que tenía que hacer. No se dejó escuchar lo que Dios quería que hiciera. La batalla no vino a David. David fue a buscar la batalla. No la rehuye, la enfrenta. Marca la diferencia con su actitud. No le tiene miedo al gigante. El desánimo es contagioso, pero el positivismo también. Y especialmente el positivismo de la fe. Para nadie es un secreto que a mí me encanta el fútbol, así que quiero que vean esta filmina. Estas son palabras de, para mí, uno de los mejores entrenadores del mundo, Pep Guardiola. Pep Guardiola dice, tenemos que ser audaces, salir al campo y hacer las cosas, no sentarnos y esperar a que suceda. Tenemos que demostrar lo que podemos hacer y que merecemos ganar el título. Tenemos que ser valientes y salir a jugar. En el juego de la vida, esa es la actitud que tenemos que tener. Tenemos al mejor entrenador del mundo, tenemos al mejor jugador del mundo. Es más, tenemos la victoria asegurada. No importa que nos nombren el árbitro que sea. Pero tenemos que salir al campo. Tenemos que ser audaces. Tenemos que hacer las cosas. No podemos sentarnos a esperar a que pasen. Tenemos que demostrar lo que podemos hacer, sacar fuerzas de flaqueza muchas veces. Y que somos merecedores de ese galardón. Tenemos que ser valientes. Tenemos que enfrentar al gigante y salir a jugar. Para mí, esa frase marca lo que tiene que ser la vida de un cristiano. Hay que salir a jugar. Nuestra vida es el campo de fútbol. Nuestro día a día es nuestro campo de fútbol. Es en la cancha donde vamos a jugar. Qué tan bien o qué tan mal lo vas a hacer va a depender de ti, de lo que tengas aquí, de lo que tengas aquí y de lo que quieras hacer. Tenemos el mejor entrenador del mundo. Si seguimos sus instrucciones, el partido está ganado. Si piensas que eres un perdedor, lo eres. Si piensas que no lo puedes hacer, no lo vas a hacer. Si te gustaría ganar, pero piensas que no puedes, vas a perder. Las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte o el más rápido. El ganador es aquel que piensa que puede hacerlo. Hace un tiempo tengo 3 amigos futbolistas. 2 de ellos excepcionales. El tercero muy empunchado. A los 3 los seleccionan y se los traen a jugar un equipo más o menos aquí por Tibás. Se los traen a jugar en ligas menores. Un equipillo de esos. Uno de ellos termina en Europa ganando platales. En este momento está totalmente quebrado, con la familia destrozada, con hijos regados. Y se acabó su fortuna porque ya la edad se fue. El segundo de ellos, todavía mejor que el primero, con mucho más condiciones, pero no llegó a primera, porque era tan bueno, que hacía un gol y le decía al entrenador, cámbiame, ya hice lo que tenía que hacer. Ya no tengo por qué jugar más con ustedes. No llegó a nada. El tercero, muy empunchado. Hoy en día, fuera de que fue el único que se quedó en primera división, tiene una familia preciosa. Esperó hasta que estuviera centrado económicamente, tuvo sus hijos, tiene fincas en Río Chiquito de Avangares, tiene casas de alquiler, es licenciado en educación física, es licenciado en derecho y acaba de retirarse jugando más de 600 partidos en primera división. Y era por el que menos se daba. El que se creyó más débil resultó ser el más fuerte, porque su corazón quería ganar. Desánimo es insatisfacción con el pasado, inconformidad con el presente y desconfianza con el futuro. Es ingratitud con las bendiciones de ayer, indiferencia por las oportunidades de hoy e inseguridad en las fuerzas de mañana. Es inconsciencia de la presencia de lo bello. Es despreocupación por las necesidades de mi amigo.
incredulidad en las promesas de antaño, es impaciencia con el tiempo, inmadurez del pensamiento e irrespeto hacia Dios, dice William Ward, un escritor y teólogo. Para mí el desánimo es el momento cuando sentimos que se termina la fuerza que hay dentro de nosotros. Cuando perdemos todo el deseo de hacer las cosas que queríamos. Cuando la fortaleza emocional y espiritual se debilita de forma que ya no queremos continuar. Es cuando nos damos por vencidos, cuando nos rendimos. ¿Cómo vencemos el desánimo siguiendo el ejemplo de David? ¿Cómo un cristiano enfrenta el desánimo? Primero que nada, no es pecado. No está mal sentirse desanimado. Todos en algún momento, o en varios, hemos estado ahí. Y llega el momento en que necesitamos recobrar fuerzas. Nos cansamos. En la palabra hay varios cientos de versículos donde Dios ordena al pueblo esforzarse y cobrar ánimo. Veamos Salmo 27, 14. Ok. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. El Señor nos pide que dejemos las cargas en Él, que recobremos. Pero hay momentos en que hay que parar. Hay momentos en que tenemos que llorar. Hay momentos en que incluso, ¿por qué no? Yo lo digo, yo soy uno de los que hace catarsis y le reclamo a Dios. Y lo estoy cansado. O sea, yo sé que vos mandás a tus soldados a la guerra, pero vos crees que soy Rambo. Parala ya. Y uno les reclama. Y están bien. Está bien, porque Dios, yo me imagino que se ríe de todo la alaraca que yo hago, de toda la histeria, porque Él sabe lo que yo estoy viviendo. Lo que pasa es que Él ve más allá y Él sabe lo que va a pasar, yo no. Y hay momentos en que necesitamos, se lo decía a un amigo que quiero mucho un día de estos, hay momentos en que hay que parar el mundo y bajarse. El mundo va a seguir rodando, se lo garantizo, pero hay que pararse para recobrar fuerzas. Desanimarse es natural. Lo que no es natural para un cristiano es dejarse llevar por el desánimo. Una de las formas de enfrentar el desánimo es recobrar fuerzas, es parar. Dice Josué 1:5, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor sabía que Josué iba a enfrentar varias batallas. El Señor sabía que iba a llegar momentos de desánimo. Pero Él no quería que Josué se desanimara. Por eso hizo esta promesa que es para ti y para mí. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra fuerza está en Dios. Es así como se vence el desánimo. Y es ahí donde nos tenemos que nutrir. Nuestra fuerza está en Dios. Es ahí donde vamos a recobrar las fuerzas y las energías. Otro tip para vencer el desánimo es recordar sus promesas. La Biblia está llena de promesas para ti y para mí. Cargada. La clave para vencer el desánimo es recordar esas promesas. Dios no es un hombre para que nos mienta. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Él fue, es y será. No hay quite. Cuando conocemos al Señor, cuando lo conocemos de verdad, no cuando hemos oído hablar de Él. Cuando conocemos a Dios, podemos pararnos en las promesas que Él nos da. Podemos aferrarnos de ellas. No sé si las veremos todas cumplidas. Solo Él lo sabe. Pero de que se van a cumplir, se van a cumplir. En ti, en tus hijos, en tus nietos, en las generaciones futuras, en la familia, pero se van a cumplir. Es fácil que nos desanimemos cuando lo que estamos buscando es una afirmación, una recompensa, porque es algo inmediato, es un win-win situation. Tú me das y yo te doy. Pero si nuestro servicio y nuestra obediencia se basa no en la gratificación inmediata, sino en la eternidad, es posible no. Vamos a vencer el desánimo. Dios sabía eso, Jesús lo supo, se lo advirtió a los seguidores en Lucas 14, del 25 al 33. Cuando nosotros sabemos que la batalla es del Señor y las cosas no salen como queremos, es muy difícil que salgamos desanimados. Veamos lo que dice 1 Samuel 17:47.
Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Esa fue la profesión de fe de David ante Goliat, ante ese gran gigante. Sin lanza, sin espada, el Señor nos salva. No tenemos que ensuciarnos las manos. No tenemos que llenarnos de sangre. No tenemos que empuñar armas. La victoria es del Señor. Pero hay que dejarlo trabajar. El salmista nunca fue ajeno al desánimo. Su respuesta siempre fue recordar a Dios y confiar en las promesas de su palabra. Hay que creer en sus promesas, hay que vivirlas. No hay que repetirlas solamente, hay que hacerlas parte de nosotros, parte de nuestra vida. Otro elemento es enfocar nuestro objetivo. El desánimo puede ser a veces una luz de advertencia para decirnos, señores, si estás pegando con la misma piedra, si estás intentándolo y estás fracasando es porque quizá tu objetivo no es el correcto o estás enfocando mal las cosas. Si usamos el desánimo como un recordatorio de que nuestras prioridades se han distorsionado, el sentimiento de desánimo puede convertirse más bien en una herramienta de reafinación para hacernos más como Jesús. A veces nos desanimamos porque nuestro objetivo es ser ricos y porque no nos hemos pegado a la lotería. Porque ese es nuestro objetivo principal. Pero tal vez el que no nos las peguemos y que nos sintamos frustrados y desanimados es porque Dios está enfocando otra cosa. Otro tip para mí es alejarse de los comentarios negativos. Nos pueden hundir, las relaciones tóxicas, las personas tóxicas nos pueden hundir. Las palabras pueden motivar y levantar a una persona, pero de igual forma la pueden aplastar si vienen de personas tóxicas, desgastantes y perturbadas. ¿De quién te rodeas? ¿De quién te rodeas? Es muy fácil encontrar un compañero que te diga, ¿estás en problemas con la doña? Vamos a tomarnos un trago, con eso se quita. O mira, tenés razón, esa vieja es una infeliz, déjala sola, que sufra la canalla, aplicarle la ley del silencio. Es muy fácil decirlo. Esas son las personas tóxicas. Pero cuando llega alguien que te dice, es que la estás tratando mal, vos tenés que ir a pedirle perdón. A veces nos cuesta digerir eso. Podemos reconocer a un cristiano cuando va en el camino corriendo, cuando comparte una vida llena de equilibrio, de amor. Les decía ahora, cuando una persona llena de paz abre su boca, podemos reconocer la voz de Dios, porque nos trae paz. Una persona que está llena de Dios nos trae paz. Sus palabras están lejos de juicios, prejuicios, transmiten esa paz. Pero cuando una persona con sus comentarios ofende, hiere, incomoda o trae discordia, es imposible que esa sea la voz de Dios. La que estamos escuchando, la que estamos leyendo o la que estamos viendo. ¿A dónde está enfocada tu mirada? ¿A dónde está tu oír? ¿En personas tóxicas, en cosas tóxicas o en cosas que te encomiendan y que te buscan? El consejo fácil, la salida fácil la vas a encontrar en cualquier lado. Y muchas veces somos las que estamos buscando. Nosotros los abogados tenemos un dicho. Hay dos tipos de abogados. Los que te dicen la verdad o los que te dicen lo que quieres oír a cambio de una plata. Yo conozco muchos colegas que llegan a pedirle un consejo y él les dice lo que el cliente quiere oír con tal de cobrarles, pero no era el consejo adecuado. Esas son personas tóxicas. Con el desánimo hay que tener mucho cuidado. ¿A quién acudís y a quién escuchás? ¿Qué lees o qué ves? Oímos una vez en una prédica el tema de ser agradecido. El agradecimiento es una actitud del corazón, es una decisión. Si examinamos nuestra vida, por más desánimo que tengamos, por más duras que las pasemos, siempre va a haber algo que agradecer. Siempre. Siempre va a haber algo que agradecer. Me echaron del trabajo, pero llegué a mi casa. Tenía dónde llegar. Tengo gripe, pero hoy me levanté y puedo respirar. Pero siempre buscamos más bien las cosas negativas, sino las cosas que agradecer. Una forma de enfrentar el desánimo es ver las cosas buenas y estar agradecidos por ellas. En la vida muchas veces nos van a suceder cosas que no logramos entender. O son contrarias a lo que esperábamos. Pero si decidimos, porque ser agradecidos es una decisión, no es una emoción. Si decidimos estar agradecidos con Dios por lo que nos da y no reclamarle por lo que nos quita o por lo que no nos da,
que muchas veces es lo que nos lleva al mar, vas a encontrar en las circunstancias difíciles ánimo. Una vez escuchábamos, Mariana y yo, una recomendación, y era tener una cajita, y en el momento en que usted siente que está desanimado o que las cosas no le salen bien, escribir algo por qué estar agradecido y echarlo en esa cajita. Y cada vez que usted sienta un desánimo o algo que lo está perturbando, busque algo por qué agradecer y lo mete en esa cajita. Y a final de año abra la cajita. Les garantizo que van a tener más de 365 cosas por qué agradecer. Una cosa por día. Hay que ser agradecido. Eso es una forma de enfrentar el desánimo. Ver todas las maravillas, todo lo que Dios nos da en su eterna misericordia y no estar pensando en lo que nos falta. Ver más lo que tenemos que lo que vendrá. Otro es cambiar tu actitud crítica. Todos en la familia tenemos a alguien que es buenísimo para encontrar defectos, ¿verdad? O para ser negativo. El que llamamos el aguizotero, el serruchapisos, el que uno dice, qué carga, hoy me gané la lotería, sí, pero ese pedacillo ya está vencido. Siempre va a haber alguien. Pues esa es la forma más fácil de vivir. Nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud crítica, porque muchas veces somos nosotros esa relación tóxica, esa persona tóxica, esa palabra negativa. Muchas veces incluso al regañar nos enfocamos en el siempre. Usted siempre me deja tirada, usted siempre llega tarde, dice mi esposa, que nosotros siempre usamos esa palabra. Y no es cierto, no es siempre. Siempre y nunca son unas cosas que no se deben utilizar. A veces al momento de tratar de enderezar, debemos empezar con una crítica constructiva, animar a la persona. En lugar de llegar y decirle al hijo, es que usted es un bruto para la matemática, decirle, esta vez lo hiciste mejor, yo sé que vos podés, vamos a ver en qué fallaste. Siempre marcamos la parte negativa, es que vos sos un soñador. No, el sueño está muy bien, pero tratemos de planificarlo y asentarlo. Tenemos que cambiar esa actitud, tenemos que hacer una actitud más crítica en forma positiva. Porque esa actitud crítica es tan mala, la que es de chota, la que es de desánimo, es tan mala para el que la dice como para el que la recibe. Porque está en tu corazón. Y eso es lo que está lleno. Y si lo estás externando es porque lo estás viviendo, lo estás sintiendo. No hay nada más bonito que estar rodeado de una persona positiva, alguien que te invite a volar, que te convierta en águila y no en gallina. El otro elemento es que hay que decidirnos a cambiar. Podemos decidir la manera en que vemos una situación determinada, positiva o negativamente. Podemos aprender de ellas o dejarnos arrastrar por ella. Podemos ver al gigante como un enano o como un gigante, como un obstáculo o como una oportunidad. Cuando Pablo escribe Filipenses 4:11 o cuando dijo regocijaos en el Señor siempre, Pablo no estaba en sus mejores momentos. ¿Ustedes recuerdan dónde estaba Pablo cuando escribió eso? En la cárcel sentenciado a muerte. En ese momento. Y él sacó lo mejor de sí. Lo mejor de nosotros es el Señor. Eso es lo mejor de sí. El Señor. Nuestras actitudes alargan nuestra vida o también pueden hacer lo contrario. Norman Cousins, en un libro que se llama Biología de la Esperanza, hizo unos análisis, hizo unos estudios y vean lo que anota, dice. El cerebro es la glándula más prolífica del pueblo. Es capaz de activar tanto secreciones curativas como venenos mortales del cuerpo, todo dependiendo de nuestra actitud. Muchas enfermedades que sufren las personas son enfermedades psicosomáticas, son enfermedades del alma, no son enfermedades físicas. Son cómo se enfrenta la enfermedad, cómo se enfrenta el obstáculo. Todo está aquí y aquí. Es la capacidad, hay que poderlo entonar, buscar paralelismos y salir adelante. El cambio de actitud, decidirnos a ver la vida de una forma positiva, que es una decisión, insisto, no una emoción, puede cambiar. David decidió no temer y enfrentar a su gigante sabiendo que era Dios quien lidera su batalla. Existe un dicho que dice una gran verdad. Cambiar y cambiar para mejor son dos cosas completamente diferentes. Se puede cambiar simplemente o cambiar para mejorar. El deseo de Dios es que nosotros, sus hijos, seamos personas que no solo cambiemos, sino que cambiemos para lo mejor. La Biblia llama a esto transformación. El transformar tu vida,
El transformar tu actitud es una decisión. Hay que decidirse a cambiar. Pero para también eso hay que cambiar la forma de pensar. Hay que trabajar aquí. Si podemos cambiar la manera de pensar, podemos entonces cambiar todo lo demás. El poder de la mente es impresionante, como decía Norman Cousins ahora. No podemos realizar cambios trascendentales sin cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra actitud es la expresión de nuestro ser interior. Lo decíamos ahora, la persona negativa que tiene eso adentro, eso es lo que va a transmitir. ¿Cuál es nuestro ser interior? Si nosotros somos creación de Dios, si somos creados a su imagen y semejanza, si tenemos su ADN, si somos sus hijos, nuestro ser interior tiene que ser angelical, tiene que ser glorioso, tiene que ser maravilloso. Yo no les estoy diciendo, porque David tampoco, David tuvo que enfrentar a Goliat, no desapareció. Todos vamos a enfrentar momentos de desánimo, todos vamos a seguir viendo obstáculos, vamos a seguir viendo problemas que se conviertan en gigantes o que sean simplemente un problema más que vivir. Eso va a depender de nuestra actitud, pero el problema va a estar ahí. El problema va a estar ahí. Pero esa expresión de quién somos y cómo enfrentamos ese problema va a provenir de lo que tenemos aquí adentro. Si estás vacío, si estás lleno de amargura, si estás lleno de crítica, si estás lleno de dolor o de dudas, hay que empezar por transformar eso. Y eso se empieza aquí. Hay que cambiar la actitud. David era un ser lleno de Dios. Lleno de Dios. Por eso pudo enfrentarse a Goliat sin ningún temor, sin ninguna duda, sin ningún problema. Qué rico que nosotros pudiéramos enfrentar a nuestros gigantes con esa misma actitud, sin temor, sin duda. Y saber que esos 3 metros de problema tarde o temprano van a caer. Y entre más grande, más duro es el semillazo, se los garantizo. Mientras más duro, más grande cae. Entre más grande, más duro caen. Pero van a caer. Pero hay que confiar, hay que creer. La actitud es la diferencia entre ganar o perder, fallar o tener éxito. La actitud no es apariencia, yo no puedo aparentar lo que no vivo. No puedo presentarme como una persona positiva y tener una actitud positiva si mi corazón no lo está. Todo irradia, todo nace de acá. Es acá donde vive. La actitud puede ser negativa o positiva, de fe o de incredulidad, de victoria o de derrota. Está en ti, está en mí. Es nuestra decisión. Podemos tener un corazón positivo como el de David, o un corazón negativo lleno de dolor como el de Saúl. ¿Cómo terminó David? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Se los voy a decir como se los dije a los jugadores una vez. La diferencia entre Saúl y David, a pesar de las diferencias físicas, de cuna, de linaje que ambos tenían, es que a los dos los eligieron para ser rey de Israel. Uno fue ungido primero y el otro después. Uno terminó siendo rey y el otro no. Porque uno le creyó a Dios. Uno le creyó a Dios. Creyó más en Dios que en sí mismo. Por eso derrotó a Goliat. Por eso perdonó a Saúl. Por eso llegó donde llegó y por eso Dios lo perdonó también. No te resistas al cambio. Permítele al Señor trabajar en tu vida. Usted decide hacer su parte creyendo lo que dice, creyendo en sí mismo. Un corazón positivo es aquel que a pesar de las circunstancias, de todo lo negativo, de todo lo oscuro, sigue creyendo. Y la razón de esto es que sabe y ve algo que los demás no saben ni ven. Abre sus ojos para ver más allá del gigante. Cuando está el gigante, ve a Dios. Ve más allá de los problemas. Ve con los ojos de la fe. El negativismo y el desánimo nunca proviene de Dios. Dios es nuestro único y último refugio, el alfa y el omega, el principio y el final. Es nuestro ser. Es la razón de nuestras batallas. Es la razón de nuestra existencia. Dios es más grande que cualquier gigante, no es un diosito de bolsillo. Como cuando estamos en una necesidad y parece que a veces hacemos así y lo ponemos en la mesa y decimos, Dios, ayúdame. Y cuando terminó el problema lo volvemos a guardar. Dios está siempre ahí. Va adelante. Él tiene la victoria en las manos para entregártela. No está esperando a que se la pidas. Un corazón positivo es un corazón transformado.
Es un corazón transformado por el amor y la gracia de Dios. Jesús sabía todo esto y por eso le hizo una invitación. Vengan a mí. ¿Quién es el único que puede transformar? ¿Quién puede convertir la arena de tu desierto en agua que sacie la sed? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la vida eterna? Entonces acudamos a Él. Jesús sabía todo esto y por eso prometió: estaré con ustedes todos los días, y yo le añado, en todo momento, en todo minuto y en toda circunstancia. Jesús no dijo que iba a estar con nosotros en los buenos tiempos. Jesús no dijo que cuando saliera un Goliat al frente de nosotros iba a encerrar en la tienda. Jesús dijo que iba a estar con nosotros siempre, siempre. ¿Qué mayor razón para ser positivos, para tener un corazón positivo, que el saber que Dios está con nosotros? Yo espero, y ese es el objetivo, que de esas puertas hoy salgamos con un corazón positivo que transforme nuestra vida en una actitud positiva ante todo lo que se nos presente, lo bueno y lo malo. Pero una actitud positiva que marque diferencia, que sea ejemplo, que marque huella en la vida de los demás, como David lo hizo en el pueblo de Israel, como David lo sigue haciendo en tu vida y en la mía ahora, a través de sus experiencias y de lo que estamos aprendiendo. ¿Qué tal si nos disponemos a orar para despedir el día y agradecerle al Señor por esta oportunidad? Gracias, Padre Santo, por tus palabras. Gracias, Señor, porque tu fuerza, tu presencia, Señor, es motivación. Porque tenemos que ser positivos, tenemos que ser crédulos, Señor, de que tú estás por delante de nuestras batallas, que tú eres más grande que cualquier problema, que no hay gigante que se atreva, Señora, siquiera mirarte, siquiera retarte, Señor. Que tú has entregado nuestras batallas, las has transformado en victoria, nos las has dado, Señor. Permítenos, Señor, ver más allá de la batalla. Permítenos ver más allá de los ejércitos al frente. Permítenos ver más allá del gigante. Permítenos mirar con un corazón positivo, Señor. Permítenos ver como David te vio. Grande, poderoso. Permite que ante el miedo, Señor, ante los gigantes, ante la duda, ante la adicción, ante los problemas, nuestra mirada se pose en ti y no en ellos. Permite, Señor, que nuestra vida cambie. Que seamos un vaso, Señor, que se desborde y transforme vidas. Que contagie de positivismo, de alegría, de gozo, Señor, a los que nos rodean. Que cuando estemos cansados en medio del desierto, Señor, que sintamos que ya no podemos seguir más, podamos alzar la mirada y recobrar fuerzas en tus regazos, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Permítenos, Señor, creer más allá de los hechos, de las circunstancias. Permítenos ver con ojos de fe. Permítenos, Señor, buscar tu gloria y no la nuestra. Permítenos, Señor, hacer armas, hacer instrumentos de aquellas que creemos nuestras debilidades. Permítenos, Señor, ver en medio de las circunstancias, del caos, de la situación económica, política y social, un hálito de esperanza, una oportunidad, Señor, de marcar diferencia. Un momento, Señor, en que cuando todos están llenos de temor y de miedo, nosotros podamos salir y decir: la batalla es del Señor y hoy nos te entregará tu cabeza en nuestras manos. Nos dará el poder, nos dará la victoria. Permítenos, Señor, tomar a nuestra familia y llevarla, Señor, contra todos los filisteos, contra todos los problemas, contra todos los pronósticos, contra todo el desánimo. Permítenos, Señor, seguir tus pasos. Permítenos, Padre, luchar la batalla de la gloria, de tu gloria. Permítenos, Señor, entender que nos das lo que necesitamos y no lo que queremos. Que tú nos perfeccionas en nuestros temores, en nuestras debilidades, en nuestros fracasos, en nuestras tormentas. Tú estás trabajando en nosotros para los momentos que vienen, para los momentos de batalla, de victoria, para los momentos en que realmente tenemos que luchar, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Llévanos con bien a casa
Y permítenos, Señor, que al salir de este recinto, al traspasar esas puertas, todo lo negativo quede en estos sillones, Señor. Y que nosotros vayamos con fuerzas renovadas como el búfalo, Señor, con un corazón positivo como el corazón de David. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias por tanto que agradecer y tan poco que pedir. Te damos gracias, gloria y honor, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.